Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un secreto que ha estado en boca de muchos, un misterio que rodea a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Serenay Sarıkaya y Atay Ulusoy. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? Pues prepárense porque Serenay ha decidido abrirse un poquito y contarnos, o al menos darnos unas pistas valiosas, sobre cómo supo de Atay Ulusoy. Así que si son fans de estas dos celebridades, o simplemente les encanta el chisme del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La relación entre Serenay Sarıkaya y Atay Ulusoy es una de esas que generan mucha especulación. Han trabajado juntos en proyectos exitosos, han sido vinculados románticamente en numerosas ocasiones, y aunque ambos son bastante reservados con su vida privada, cada pequeña pista que sale a la luz se convierte en noticia. Y es precisamente esa reserva la que hace que las revelaciones de Serenay sean tan jugosas. Ella, conocida por su elegancia y su talento, ha sido bastante hermética sobre cómo empezó su conexión con Atay, uno de los actores más carismáticos y solicitados de Turquía. Pero en una reciente aparición, o quizás en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Serenay ha dejado caer unas migas de pan que nos permiten asomarnos un poco a ese primer encuentro, o a esa toma de conciencia sobre la existencia del otro. La verdad es que la pregunta clave es, ¿cómo supo Serenay de Atay? Y la respuesta, según ella, no es tan simple como un nos conocimos en un casting. Nada de eso. Aparentemente la conexión fue más orgánica, más natural. Serenay ha insinuado que no fue un descubrimiento repentino en un set de filmación, sino más bien un conocimiento que se fue gestando, quizás a través de conversaciones, de amigos en común, o incluso observando su trabajo desde lejos. Imaginen la escena, ella, ya una figura reconocida, y él, escalando en la industria con una fuerza impresionante. Es probable que sus caminos se cruzaran en eventos, galas, o quizás a través de proyectos que compartían productores o agencias. Serenay ha mencionado algo así como que lo venía siguiendo de lejos, lo cual es una frase muy elocuente. No se trata de un interés repentino, sino de una apreciación previa de su trabajo y de su presencia en la industria. Es como cuando ves a alguien destacando, ya sea en el arte, en el deporte o en cualquier campo, y empiezas a notar su talento, su dedicación. Serenay, siendo también una artista en la cima de su carrera, seguramente tenía un ojo puesto en otros talentos emergentes o consolidados. Y Atay Ulusoy, con su presencia magnética y su innegable carisma, es alguien que difícilmente pasa desapercibido. Lo que me encanta de esta revelación es que pinta un cuadro de respeto mutuo desde el principio. No es la típica historia de cómo dos actores se conocen y boom, instantáneamente hay química. Es más bien un reconocimiento de talento, una admiración profesional que quizás, solo quizás, evolucionó hacia algo más personal. Serenay no ha entrado en detalles sobre si hubo un momento específico, una chispa inicial, pero sí deja claro que Atay ya estaba en su radar de una manera u otra. Quizás lo vio en alguna serie, en alguna película, y pensó, vaya, este chico tiene algo especial. Y aquí es donde podemos empezar a especular, ¿verdad? ¿Qué podría haber llamado su atención? Atay Ulusoy se hizo famoso por su papel en Feria, una serie que fue un gran éxito. Si Serenay ya estaba en el mundo de la actuación, es muy probable que hubiera visto su trabajo y quedado impresionada. O quizás fueron amigos en común los que empezaron a hablar de él, de su profesionalismo, de su personalidad. El mundo del espectáculo turco es bastante interconectado, y las redes de amistades y colegas son importantes. Serenay también ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal, lo cual es admirable. En una era donde todo se comparte en redes sociales, ella ha mantenido un aura de misterio que la hace aún más intrigante. Y es precisamente esa discreción la que hace que estas pequeñas pinceladas sobre su relación con Atay sean tan valiosas. Ella no busca el escándalo, sino que comparte lo justo para satisfacer la curiosidad de sus seguidores, de una manera elegante y controlada. Otra cosa que Serenay ha insinuado, y que me parece muy interesante, es que la conexión profesional fue un puente. Es decir, el hecho de que ambos compartieran la pasión por la actuación, el mundo de las cámaras, las historias que cuentan, fue un terreno común que facilitó cualquier tipo de interacción.
Cuando compartes una misma pasión, es más fácil entenderse y conectar a un nivel más profundo. Imaginen las conversaciones que podrían haber tenido sobre sus roles, sobre los desafíos de la actuación, sobre la industria. Es importante recordar que su trabajo juntos en Medcezir fue un punto de inflexión para muchos fans. En esa serie sus personajes, Mira y Yaman, tuvieron una química increíble que trascendió la pantalla. Y es natural que la gente se pregunte si esa química se trasladó a la vida real. La revelación de Serena de que ella ya conocía a Atai de antemano, aunque fuera de lejos, añade una capa de profundidad a esa historia. Quizás ya existía una admiración mutua que se potenció en el set. La forma en que Serena lo describe con esa calma y esa sutileza, me hace pensar en una conexión madura, basada en el respeto y el reconocimiento del talento del otro. No es la típica historia de amor de película, sino algo más realista, más terrenal. Ella no está revelando detalles íntimos, sino más bien el proceso de cómo él entró en su conciencia. Y creo que eso es lo que lo hace tan interesante. Es como desvelar el primer capítulo de una historia que aún se está escribiendo. Además, Serena es una mujer muy inteligente y talentosa, y no me sorprende que sus criterios para reconocer a alguien sean profundos. No se trata solo de la apariencia física, sino del aura, de la dedicación, del arte que proyecta una persona. Y Atai Ulusoy sin duda posee todas esas cualidades. Su trayectoria habla por sí sola, y es innegable que es un actor que deja huella. Por eso cuando Serena dice que lo venía siguiendo de lejos, creo que se refiere a que ella ya admiraba su carrera, su evolución como actor, y quizás su personalidad, por lo que veía en las entrevistas o en su presencia pública. Es un reconocimiento de que Atai es un artista con mayúsculas, alguien que inspira, y es natural que otra artista de su calibre se fije en él. Lo fascinante es que aunque no haya dicho lo conocí en tal fecha y en tal lugar, nos ha dado la clave, no fue una sorpresa, fue un conocimiento gradual, una apreciación que precedió a cualquier relación más cercana. Es la diferencia entre conocer a alguien por primera vez y conocer a alguien de quien ya tenías una buena impresión. Y eso, amigos míos, es la verdadera revelación. En resumen, lo que Serena Sarkaya nos ha revelado sobre cómo supo de Atai Ulusoy es que no fue un descubrimiento repentino, sino más bien un conocimiento que se fue gestando con el tiempo. Ella, como colega de profesión, ya venía observando y admirando su trabajo y su presencia en la industria. Es una muestra de respeto mutuo y de reconocimiento profesional desde el principio. No hay una anécdota romántica específica, pero sí la sutil pista de que Atai ya estaba en su radar, lo que añade una capa de profundidad a su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos de Hollywood turco y las relaciones de sus estrellas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta pequeña pista que nos ha dado Serena. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creían que se conocieron de otra manera? ¿Les sorprendió esta revelación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serena y Atai, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.